En esta tarde me gustaría o quiero hablar acerca de cómo descubrir la fuente del gozo, pero no un gozo pasajero, sino el gozo permanente. Incluso nuestra Constitución, la Constitución Nacional, dice que como ciudadanos tenemos derecho a perseguir la felicidad. Así que es un derecho que tenemos como ciudadanos de este país de perseguir la felicidad. Pero la felicidad sí puede ser condicional, puede ser pasajera. Hay unas personas que están felices un día porque se casaron, otras están felices porque se divorciaron, unas veces están felices porque encontraron trabajo y otras veces están felices porque renunciaron. Así que la felicidad es subjetiva y también es pasajera, tiene que ver mucho con las circunstancias que nos rodean a nosotros. Por eso quiero hablar hoy del gozo permanente que va más allá de esa felicidad, de estar alegre, es de algo que está ahí con usted, que le pertenece, que ahora es parte de su vida, no importa las circunstancias que usted esté pasando. Y para eso vamos a leer Lucas capítulo 8, versículos 8 al 14, cuando los ángeles del Señor vienen donde están los pastores y les dan un anuncio maravilloso. Así que vamos a leerlo. Dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar el rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor envolvió en luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal y encontrarán un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Así que cuando estábamos leyendo estos versículos bíblicos para preparar el sermón, podemos ver que en el encuentro con el Señor o en el encuentro con ese ángel que envía el Señor, los pastores se llenaron de temor. Y hablamos del temor la semana pasada también, que cada vez que Dios tiene un encuentro con una persona, con un ser humano, un mortal como nosotros, nos llenamos de temor. Hablamos de que Moisés se llenó de temor cuando vio la zarza ardiente que no se consumía. Moisés tuvo temor cuando vio el rostro del Señor. Así que, pero siempre Dios les ha dicho: no tengan miedo. Y ese fue el mismo mensaje que el ángel le estaba diciendo a los pastores: no tengan miedo. Pero la fuente del temor no es que están asustados o que qué miedo, estoy viendo un fantasma, sino que el temor es por esa perfección que existe en Dios, que entonces ilumina nuestras imperfecciones y eso nos sentimos impuros o inadecuados para tener ese encuentro con Dios. La impureza del corazón del ser humano hace que tengan temor ante esa presencia de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando una persona decía que estaba delante de Dios, podría morir fulminado. No porque Dios lo castigara, sino por el pecado que inunda en esta persona, en su naturaleza impura. Porque Dios es alto, Dios es sublime, Dios es todopoderoso, Él es santo. Cosa diferente a nosotros los seres humanos, que estamos tendientes siempre a hacer no lo que a Dios le gusta, pero sí lo que nos encanta a nosotros. Estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad más allá de la voluntad de Dios. Así que hay una gran diferencia. Pero lo importante y la buena noticia es que Dios, tanto en los tiempos bíblicos, en las historias que podemos encontrar aquí muy hermosas, también en el día de hoy nos dice a nosotros: no tengan miedo de las buenas noticias de salvación. Porque las noticias de buena salvación, el Evangelio, nos llena de gozo. Por ejemplo, hoy muchas personas tienen miedo de venir a Cristo Jesús porque, tal como lo dice Juan capítulo 3, sus obras pueden ser reveladas por la luz de Cristo. Y ellos no quieren que se examine la maldad que hay en su corazón, así que prefieren vivir en las tinieblas que en la luz. Pero el mensaje de hoy es: no tengas miedo de conocer la luz de Cristo, porque la luz de Cristo traerá a ti salvación y la salvación será una fuente de gozo para nosotros.
El pecado o caminar lejos de Dios trae como consecuencia dolor, trae como consecuencia tristeza y otras situaciones negativas. Por ejemplo, cuando una persona y este es un pecado muy común, es el pecado del adulterio. Cuando una persona adultera y es conocido por toda la familia, corren el riesgo de que esta familia, este matrimonio se destruya y se destruye la familia. Así que hay consecuencias negativas. El gozo de una familia unida, saludable, se pierde. Como también una persona que está tendiente a robar, mientras está robando, disfruta el botín, lo comparte con sus amigos, pero una vez que puede ser atrapado, va a la cárcel, no solamente él sufre, sino que sufre toda la familia también. Así que el vivir alejado de Dios no trae un gozo permanente. Puede dar una felicidad pasajera, pero no un gozo permanente. Como aquella persona que está pasando por dificultades, pero aún así confía, como el caso de Job. Si usted no lo ha leído, le invito a que lea el libro de Job. Job era una persona que caminaba con Dios y de repente pierde todo, pierde a su familia, pierde sus bienes. Y Job, en medio de esas circunstancias negativas, dice: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Así que su gozo no era sujeto a las cosas que él podía tener o que podía disfrutar, sino que su gozo permanente estaba unido a su relación con Dios. Así que en la Biblia encontramos historias de hombres y mujeres que tuvieron una vida también pasada, ligada al pecado. Y mientras estuvieron en pecado no pudieron disfrutar de su vida. Porque el pecado, recuerden, trae consecuencias negativas. Y esto le sucedió a estos hombres y mujeres de fe que tuvieron un pasado pecaminoso. Así que, por ejemplo, tenemos de testigo al rey David, el que escribió el Salmo 150, o los Salmos, el libro de los Salmos, algunos de ellos. Podemos ver que fue rey de Israel, fue un rey que fue agradado por Dios, pero cometió el pecado del adulterio. En una tarde, cuando él tenía que ir al tiempo de las guerras, en lugar de ir a la guerra, él se quedó en el palacio y vio a la mujer de otro hombre y la vio agradable a sus ojos y la tomó para sí. Y no solamente hizo eso, sino que al esposo, llamado Urías, que era parte de su ejército, hizo que lo enviaran al frente de batalla, al lugar más duro, para que fuera eliminado, para que fuera asesinado. Así que para ocultar su pecado, cometió otro pecado. Y mientras esto sucedía, el corazón y la vida de David se sentían miserables. Porque cuando nosotros caminamos lejos del Señor, nuestra vida es miserable. Y aunque no quieran reconocerlo, la vida no es buena. Son consecuencias negativas tras negativas. La vida se convierte en una vida difícil. O si no, mira las personas que cometen el adulterio. Ya no solamente tienen que mantener un hogar, tienen que mantener 2, 3 y hasta 4. Dice, ya el dinero no me alcanza, y empiezan en problemas y se meten en otro problema. Así que pierden el gozo. Así vivió David. Dijo, mientras estuve en pecado, mi vida fue muy dura y difícil. Y para él fue tanto dura y difícil, emocional como espiritualmente. Porque David era conocido como una persona que tenía un corazón conforme al de Dios. Y ahora estaba traicionando esa relación pura que tenía con Dios. Y entonces se sentía avergonzado. Yo supongo que en alguna vez, en algún momento en su vida, usted ha pecado. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos al Señor mentiroso, y no es cierto, ¿cierto? Pero el pecado trae culpa, sentimientos de culpa. Por eso el pecado normalmente se hace a escondidas, porque no trae gloria, sino que trae vergüenza. Y eso es lo que sentía David. Sentía vergüenza, sentía dolor, sentía culpabilidad por lo que había él hecho. Y en el Salmo 32 dice esto: mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumidos por mi gemir de todo el día. Imagínense, cuando a mí me da una gripe, me manda a la cama, yo siento los huesos que ya no los aguanto. Ahora imagínense usted sentir que todo su ser
se desploma. Eso es lo que sentía David mientras ocultaba su pecado. Dice, mis fuerzas se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche su mano pesaba sobre mí. Y no es que estaba la mano de Dios acusándolo, sino que él sabía que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso, y que Dios había sido bueno con él y él no había sido bueno con Dios, y eso le remordía su conciencia. Pero cuando él confesó su pecado, fue libre. No fue así hasta que confesó ese pecado David, que hizo las paces con Dios, que regresó el gozo a su corazón. Por eso en el versículo 9 y 10, David hace una declaración maravillosa y que resalta el tener una buena relación con Dios como la fuente permanente del gozo para toda aquella persona que se acerca a Él. Porque no hay ninguna otra fuente de gozo que no sea el Señor. Y entonces David hace las paces con Dios y regresa esa paz, regresa el gozo a su corazón. Salmo 32 del 9 al 10 dice, muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Así que cuando David decidió volverse a Dios, reconocer sus faltas y vivir para Dios, el Señor le da el regalo del perdón y entonces él vuelve a tener ese gozo maravilloso en su corazón. Y dice, alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. Así que la fuente de un gozo permanente es tener una relación con Dios. Por eso los ángeles dijeron, hoy ha nacido ante ustedes el Salvador, fuente del gozo para todo el ser humano. Así que lo mejor que podemos hacer nosotros si queremos tener una vida gozosa, una vida plena, una vida que nos llene de satisfacción, es ponernos en paz para con Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 dice, ahora tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y cuando estamos en paz con alguien, viene gozo y viene felicidad. Algunas personas aquí están casadas. ¿Alguna vez se han enojado ustedes con su esposa o con su esposo? Cuando usted se levanta, o el novio o la novia, cuando usted se levanta, no sabe si es buenos días. No sabe si compartir el desayuno o no lo hace. No sabe si al salir de la puerta, si se quiere despedir como se despiden normalmente, con un beso, un abrazo y una oración. Pero cuando arreglan sus problemas, se abrazan, se dan un beso y hasta se ríen juntos. Y hay paz en el hogar. Los hijos no caminan de puntillas porque no saben si papá o mamá están enojados o no, porque hay paz, hay gozo, hay alegría, hay reconciliación. Y el gozo del ser humano viene cuando el ser humano se reconcilia con Dios. El gozo que David experimentó y que muchos de nosotros hemos experimentado no surge de las circunstancias que nos rodean, no surge de factores externos como el dinero, las propiedades o bienes que nosotros podemos tener, sino que surge precisamente de Dios mismo. Dios es la fuente de ese gozo. Cuando nosotros restablecemos nuestra relación con Dios, Dios empieza a suministrarnos a nosotros esa paz, y esa paz se produce en gozo, en estabilidad emocional y espiritual. Esa paz y ese gozo que muchas personas andan buscando y no pueden encontrar porque lo buscan en el lugar equivocado. Porque el único lugar donde puede estar es en la presencia del Señor. Tanto así que el rey David en el Salmo 4:7 dice, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan del trigo y el vino nuevo en abundancia. Pueden ver que esa relación con Dios es mejor que cualquier cosa material o cualquier sustancia que yo ponga en mi cuerpo para sentir un placer momentáneo. Eso es lo que está diciendo David en palabras del siglo XXI. Está diciendo, ninguna cosa que yo pueda poseer o ninguna cosa que yo pueda tener puede darme la satisfacción y el gozo que yo puedo encontrar en la presencia de Dios. Por eso los ángeles dijeron, hoy está con ustedes el Hijo de Dios. Les ha nacido un Salvador que trae gozo para la humanidad.
El profeta Isaías en el capítulo 35, y leímos hoy el capítulo 35, nos presenta la promesa de Dios de que Él vendrá con retribución y salvará al pueblo. Esto era porque el pueblo de Israel estaba exiliado, estaba dominado por otro reino, y Dios le dice: yo los voy a liberar. Y cuando ustedes los liberen, ustedes van a tener gozo. Y vea qué bonito lo que Dios produce en las personas. Primero dice: salvará a su pueblo sanando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos y haciendo que los cojos salten de alegría. No he conocido yo en el mundo una persona que tenga una relación real, pura, estrecha con Dios, que no esté feliz, que no esté alegre, que no esté contento. Aún el apóstol Pablo, cuando estaba encerrado, él se gozaba en el Señor. Y fue cuando escribió: alégrense, regocíjense en el Señor. Y estaba en la cárcel, estaba enfermo, estaba abandonado por sus amigos, y aún así decía: regocíjense en todo tiempo, regocíjense en el Señor. Así que el gozo permanente no viene de las cosas materiales, no viene de las personas que nos rodean. Ese gozo viene de nuestra relación con Dios. Así que Isaías proclamaba que las personas que decidían escuchar y seguir el camino del Señor son personas que caminarán por la vida con gozo, con alegría, alejándose de la tristeza y del gemido. Pero tanto Isaías como los ángeles que se presentaron a los pastores nos hablan de un gozo y una esperanza que se encuentra en el poder transformador de la presencia divina del Señor, en medio incluso de nuestras adversidades. Porque Daniel y sus amigos, cuando iban a ser echados en el foso, iban a ser castigados, dijeron: ora a tu Dios para que te salve. Y Daniel le dijo al rey: bueno, yo sé que mi Señor me puede salvar, pero si no me salva, aún así yo sigo confiando en Él. ¿Por qué? Porque no son las circunstancias negativas las que nos hacen correr asustados hacia Dios, es porque confiamos en Él y Él es nuestra fuente de gozo. Isaías 3:10 dice: volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo, ¿cómo? Eterno, no pasajero, eterno. Se llenarán de regocijo y alegría, y se apartarán de ellos el dolor y los quejidos. ¿Cuándo? Cuando son rescatados por el Señor. El pueblo de Israel fue rescatado del exilio y traído a la libertad de estar en su tierra. Nosotros hemos sido rescatados del reino de las tinieblas para ser traídos a la luz de Cristo. Así que nuestro gozo debe ser un gozo de júbilo. Aquí cantamos una canción muy hermosa de Jaime Muriel que dice: con canto de júbilo, con canto de júbilo. Porque eso es lo que hace el Señor en la vida de aquel que cree en Él. Es cambiar el lamento en baile, cambiar la tristeza en gozo. Y sigue diciendo: también recordará que cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, dijeron que venía ¿qué? Un Salvador, que venía y traía buenas noticias. Por eso algunas personas piensan que la Biblia es un libro lleno de reglas para hacernos la vida imposible, hacernos, como decimos a veces, la vida de cuadritos. Pero en realidad la Biblia es un libro de esperanza. Es un libro que produce gozo, que nos da los consejos necesarios para vivir una vida plena, una vida agradable en la cual tenemos contentamiento. Y esto es lo que nos recuerdan los ángeles. Dice Lucas capítulo 2:10, dice: pero el ángel dijo: no tengan miedo. Y hoy yo le quiero decir a usted que nos ve a través de la internet, o usted que está aquí que quizás no tiene una relación con Cristo, le voy a decir: no tenga miedo de entregar su vida a Cristo. No tenga miedo a decirle al Señor: hoy yo me someto a ti, hoy yo renuncio a mi propia voluntad y quiero someterme a ti. Quiero entregar mi vida, quiero abandonar todo lo pasado porque yo quiero tener ese gozo que tú sabes dar. No tengas miedo de estar en la presencia del Señor. Porque los ángeles dicen: miren, traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Porque la salvación produce gozo, y la salvación y el gozo están unidos. Están unidos.
Cuando una persona es llevada a un tribunal de justicia y está en un juicio, el temor más grande es que lo encuentren culpable. Porque si lo encuentran culpable hay una sentencia y dice, ya está, hasta aquí llegué. Voy a perder 2, 3, 5, 20, 40 años de mi vida. Incluso algunos temen la pena de muerte. Y en muchos casos son merecedores de ese castigo que van a recibir. Y en el caso nuestro, cuando nos acercamos al Señor, que dice, viene un Salvador, lo único que nos está pidiendo es que le aceptemos a Él en nuestro corazón, que nos entreguemos a Él nuestra vida, que confesemos nuestros pecados y entonces Él asumirá esa culpa y nos salvará a nosotros de ese castigo. Y eso es motivo de alegría. Por eso la salvación trae como producto, como resultado, el gozo de ser salvos, el gozo de tener vida eterna, el gozo de poder tener una relación con Dios, tanto así que nos dice que podemos entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. Por eso el apóstol Pablo lo entendió muy bien. Y él enseñó a los tesalonicenses que no solamente lo imitaran a él, sino que cuando recibieron el mensaje del evangelio, ellos lo recibieron con alegría, porque esa alegría viene de la palabra que es revelada y producida por el Espíritu Santo en nosotros. Así que el mensaje de los ángeles a los pastores y las enseñanzas del apóstol Pablo simplemente nos recuerdan que el gozo es el resultado del regalo de Dios de la salvación. No porque la ganamos nosotros, no porque hacemos esfuerzos sobrehumanos para alcanzar esa salvación y el gozo permanente, sino que eso procede de Dios. Tanto la salvación como el gozo que encontramos una vez que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Porque déjeme decirle que no existe la posibilidad de que exista un gozo verdadero en una persona caminando lejos de Dios. Al acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, nosotros nos hacemos recipientes, nos hacemos aquellas personas que pueden recibir el regalo de la salvación, y este regalo debería ser una fuente de gozo. Ya no soy culpable. El Señor me ha limpiado y ahora puedo estar en su presencia. Eso es gozo permanente. Y esto es lo que puedo decir de cuando Cristo murió. Y eso es lo que podemos tomar una decisión hoy. Si usted se ha apartado del Señor, que está viendo este video, o alguna persona aquí en este lugar, se ha apartado del Señor, pero vuelve a Él lo está esperando con los brazos abiertos. Es cuestión de decisión. Y hablando de gozo, no hay tiempo específico. Puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un adulto mayor. Puede estar en la niñez o puede estar en el lecho de la muerte. Como el caso de Jesús, cuando fue crucificado, tuvo 2 personas a la par. Una de ellas no tuvo temor, no le importó, dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. Pero el otro, sabiendo que ese era el momento de su muerte, sabiendo que era merecedor del castigo que estaba teniendo, lo que dijo fue: Jesús, sé que tú eres el Hijo de Dios, sé que tú eres real, que eres verdadero. Cuando tú estés en tu reino, yo quiero estar ahí. Y ese mismo momento Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y cuando nosotros describimos el paraíso, no solamente el paraíso bíblico, cuando nos están yendo todas las cosas bien, cuando todo está perfecto en nuestra vida, ¿qué es lo que decimos? Yo estoy aquí en el paraíso. ¿Por qué? Porque todo es pura felicidad, todo es puro gozo. Ese hombre, en ese momento, aun cuando estaba recibiendo la pena de muerte, su corazón se llenó de gozo porque en ese momento iba a estar en el paraíso con el Señor. Y eso es los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos abrazado nuestra fe en Cristo, vivimos en un paraíso constante. Vivimos en un gozo permanente. Y esto no quiere decir que nosotros al caminar en esta vida cristiana no tengamos experiencias que nos puedan causar dolor y sufrimiento. Claro que sí. Nuestros hijos pueden tomar sus propias decisiones y quizás son decisiones que no alegran nuestro corazón.
una enfermedad, una bancarrota, la pérdida del trabajo, tantas circunstancias negativas que vienen a nuestra vida porque vivimos en un mundo imperfecto, algunas provocadas por nosotros, otras provocadas por otras personas que no tienen que ver nada con nosotros, pero vivimos en un mundo imperfecto y es posible que vivamos circunstancias que no traen una alegría pasajera, pero en Cristo tenemos un gozo permanente, porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos que esta leve tribulación pasajera, como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación pasajera traerá un mayor peso de gloria en Cristo Jesús. Todo dolor que nosotros como humanos podemos tener y que sufrimos en este mundo, nos pueden ayudar a nosotros a crecer. Y cuando eso produce ese crecimiento, viene gozo a nuestra vida. Ustedes que han sido padres de familia, es posible que sus niños lloraban de dolor y usted no sabía cómo explicar el dolor que tenían. Lo llevaba al médico y decía, es que dice que le duelen los huesos. Y cuando el doctor lo llevaban al doctor, el doctor le dice, no se preocupe, ese es el dolor del crecimiento. El dolor del crecimiento. Y en ese momento nuestros niños o niñas estaban sintiendo dolor físico, pero cuando llegaba el final del año de su cumpleaños, los medíamos y ya habían ganado 2 o 3 pulgadas de estatura y cómo se ponían contentos, ya estoy creciendo. En nuestra vida es igual, tenemos dolores, tenemos circunstancias negativas, que si estamos cerca del Señor, tenemos el consejo de Dios, esas circunstancias negativas nos dan enseñanzas que nos ayudan a nosotros a seguir adelante. En esos momentos negativos somos consolados para consolar a otros y llevamos gozo a otras personas también. Así que no somos exentos de esas circunstancias negativas, pero sí tenemos el gozo permanente de que Dios está con nosotros y nunca nos dejará solos. Así que podemos al saber esto, podemos hacer lo que el apóstol Pablo le pide a estas personas, hacer una realidad de nosotros, el gozarnos, el alegrarnos en todo momento. El apóstol Pablo le dijo al Señor Jesús que no había otro lugar. El apóstol Pedro le dijo, Jesús, no hay otro lugar donde yo pueda tener vida eterna, donde yo pueda tener salvación. Y yo le quiero agregar ahí, no hay otro lugar donde yo pueda encontrar gozo. Así que el apóstol Pedro, que conoció a Jesús de primera mano, el apóstol Pablo, que siguió a Jesús con una fidelidad completa, se dieron cuenta que aún en las debilidades, aún en las circunstancias negativas, ellos encontraban gozo. Porque el gozo está en nuestra relación con Dios. Y mi llamado hoy es seguir el consejo que estos ángeles le dieron a estos pastores, de ir donde está el Jesús nacido. No una estatuita como esta que nosotros tenemos, que es hecha de porcelana, algunas de otros materiales. Eso es solamente una representación que no tiene ningún significado. Es al Cristo verdadero, al Hijo de Dios, a Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que se hizo carne para habitar en medio de nosotros, conocer nuestros sufrimientos para darnos entonces la libertad, el perdón y la vida eterna. Es conocer ese niño Jesús, es ir a Jesús y verlo de primera mano, como los pastores tuvieron 2 elecciones. Ellos pudieron decir, uy, estos ángeles, ¿qué será lo que habremos comido? Que soñé que me habló un ángel del cielo o decir, le voy a creer a los ángeles y voy a ir donde Jesús. Y eso es lo que hicieron ellos, fueron donde Jesús. Así que hoy mi consejo es, vamos al Señor Jesús, al fuente de gozo eterna. Y esa es mi oración, de que al igual que los pastores, igual que el rey David, es presentarnos delante del Señor y decirle, aquí estoy. Estoy aquí para adorarte, estoy aquí para glorificar, estoy aquí para vivir para ti, porque tú eres el fuente del gozo permanente. Porque la salvación tiene como beneficio adicional el gozo, y que nuestra oración sea como la oración que hizo David, que tuvo un corazón humilde. Y en el Salmo 51:12, David, sabiendo que la salvación produce gozo, así como el Hijo de Dios nacido en este mundo produjo gozo para aquellos que le sirven,
David dijo esto: devuélveme la alegría de tu salvación y un espíritu de obediencia me sostenga. Para aquellos que ya tienen a Cristo Jesús en el corazón y tienen ese gozo, nuestra oración es esa: que Dios nos dé ese espíritu de obediencia que nos permanezca a nosotros firmes, agarrados en nuestra fe. Para el que no tiene a Cristo en el corazón todavía, es hacer lo que hizo David: ir a los pies del Señor y decirle: perdona mis iniquidades, dame la salvación que produce alegría, un gozo eterno que no cambia, no importa las circunstancias. Padre amado, te damos gracias hoy por tu palabra. Y como dice la Biblia, tu palabra no vuelve vacía. Hay una persona aquí o en cualquier otro lugar, hoy o en el futuro, Señor, que oirá este mensaje y tú le estarás hablando. Que cuando tú hables, Señor, esta persona sea sensible a tu voz y pueda tomar la decisión de ir al Cristo vivo, al Hijo de Dios, a la fuente del gozo permanente. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.